hermanos. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Nos puso el sentir el Señor de estar aquí en su casa. Y pues es un tema sencillo, ¿verdad? Dice el hermano, es un tema sencillo, pero miren que es bien importante y bien interesante todo esto de la, ¿cómo se llamó el lema? La reverencia. De la reverencia, ¿verdad? Nuestro hermano Juan dio el significado de reverente, ¿verdad? Es simplemente tener respeto, tener algo, ¿verdad? Algo como lo consideramos como algo muy importante. Y cada uno de los que estamos aquí consideramos la casa del Señor como algo importante, ¿verdad? Decía nuestro hermano Francisco que no es una simple casa. Sabemos que son ladrillos comunes, son pilares, cementos, son materiales de construcción como cualquier otra casa. Entonces, ¿qué es lo que lo hace especial, hermanos? El Señor, ¿verdad? Amén. La presencia del Señor. Vamos a leer ahí en Eclesiastes. Y pues el hermano Francisco decía que pues iba a leer otros textos, ¿verdad? Para dejarnos, y hizo un buen trabajo. Quedaron muchos textos, ¿verdad? Para ver capítulo 5. Vamos a empezar a leer desde ahí del 1. Amén. Amén. Y aquí habla, ¿verdad? Salomón nos da un consejo. Dice, para gloria y honra del Señor, cuando fueres a la casa de Dios, a la iglesia, hermano, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí, hermanos, nos habla Salomón, nos habla la palabra de Dios, que cuando nosotros nos dispongamos a ir a la casa de Dios, tenemos que ver con qué disposición nosotros nos estamos acercando, con qué actitud nosotros venimos, con qué actitud nosotros dirigimos nuestro pie, qué tipo de sacrificio nosotros venimos a ofrecer aquí a la casa del Señor. Gloria a Dios. Porque dice aquí el 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Nuestro hermano Francisco nos comentaba, ¿verdad?, que aquí tenemos que usar un lenguaje diferente. Tal vez podríamos usar ese lenguaje fuera y no estaríamos pecando, ¿verdad? No podemos usar un lenguaje tan irreverente, ¿verdad? Porque es la casa de Dios. Tal vez no groserías, allá afuera, no digamos, ay, es que aquí no puedes decir grosería, pero allá afuera sí. No, hermano, no, tenemos que cuidar, ¿verdad? No podemos decir palabras torpes, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor. No podemos, por un ejemplo, de allá adelante, allá atrás, cuando se hace una pregunta acá en el altar, levantamos la mano y preguntamos respetuosamente, ¿no? No le digamos, hey, hermano, hey, oiga, ¿verdad? Se escucha mal, ¿verdad? En la casa del Señor. Entonces, aquí Salomón dice que no nos apresuremos a proferir palabra, porque es peligroso para nosotros hablar descuidadamente. ¿Por qué? Dice aquí abajo, porque delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio, ¿verdad? Y aquí, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que hay que tener cuidado cómo estamos hablando, qué es lo que estamos hablando aquí en la casa del Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor, usted se acerca al hermano o a la hermana, y ¿cuáles son sus pláticas? ¿Qué es lo que usted está hablando aquí? ¿Está hablando acerca de la prédica, acerca de las cosas de Dios? ¿O está hablando vanas palabrerías? ¿Está hablando cosas de las cuales el Señor no se agrada? No, que fíjate que el partido, que la lucha, que esto, que el otro, y todas nuestras conversaciones tienen otro fin menos que buscar al Señor. Y todo ese tipo de cosas, hermano, dice ahí en Timoteo, que nos van a conducir más y más a la impiedad, ¿verdad? Y no solo a la impiedad, sino a ser irreverentes en la casa del Señor. Cuando uno es irreverente, puede también llegar a ser profano. Porque cuando viene a un lugar santo, que dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor tiene su templo como un lugar santo, ¿verdad? Su santo templo, su casa santa, ¿verdad? Y si nosotros hacemos cosas irreverentes
o hacemos cosas que al Señor no le agrada, podemos llegar a ser hasta profanos. Entonces no es nada más, hermanos, de aparentar un respeto, ¿verdad? No es nada más de agradar al pastor, al ministro, al hermano Francisco, o simplemente porque no se permite, sino porque le puede ser causa a usted de pecado y el Señor se lo puede demandar. Decía nuestro hermano Juan, ¿verdad? Si usted pecare contra el hombre, pues ¿verdad? Tiene todavía como una chance, ¿verdad? Porque Dios es el mediador. Pero si tú pecas contra Dios, ¿quién será tu mediador? No habrá oportunidad, ¿verdad? No habrá ningún mediador, no habrá, como dicen, ¿verdad? Oportunidad. No tendrá usted oportunidad de excusarse, ¿verdad? Porque Dios sabe todas las cosas. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que tomar en cuenta esto como algo muy importante, no solamente como unos consejos, hermano, sino que decía ahí en Timoteo, ¿verdad? Pablo hablaba de los obispos, de los diáconos, ¿verdad? Y hablaba aún de las mujeres, cómo tenían que vestir, ¿cómo? Decorosamente. Y ahí habla donde a la mujer no se le permite tomar autoridad sobre el hombre y tomar el púlpito para predicar, porque el predicar es tomar autoridad sobre la congregación. No necesariamente que no se le permite enseñar, ¿verdad? Porque pueden enseñar, pueden evangelizar, ¿verdad? Pero no es permitido que la mujer tome autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es una columna y baluarte de la verdad. Ajá, columna y baluarte, ¿verdad? De la verdad, no de la mentira, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, vamos a ir a Levítico capítulo 10. Vamos a leer desde el 1, hermanos, 10, 1 hasta el 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Aquí sí vamos a leer un poquito más. Dice, el pecado de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó, ¿verdad? ¿Qué decía el texto anterior? Que no se apresure nuestro corazón a proferir palabras delante de Dios, ¿verdad? Tengan cuidado qué es lo que ofrecen ustedes. Amén. ¿Qué actitud ustedes tienen delante de Dios? Entonces, aquí habla, ¿verdad? Que ellos se apresuraron a ofrecer ese incienso, ¿verdad? A encender fuego y empezar a dar ese sacrificio de incienso. ¿Dónde? En la casa del Señor, que Él nunca les mandó, ¿verdad? Que Él nunca les pidió. Entonces, dice aquí en el versículo 2, y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. ¿Ven, hermanos? Que aquí ellos pecaron ¿contra quién? ¿Y quién fue el que tomó la retribución? El Señor mismo. Entonces usted también puede pensar, no, es que no hago esto porque el pastor me puede castigar, me puede reprender. No, tenga cuidado, porque el que lo puede amonestar, el que puede humillarlo, es el mismo Señor. Amén. Porque no está pecando contra el pastor, porque no es la casa del pastor, sino es la casa de Dios, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, el Señor los consumió, ¿verdad? Delante de Él. Y dice el 3, entonces dijo Moisés, porque todo esto ya estaba hasta profetizado. Dijo Moisés, Aarón, esto es lo que habló el Señor, diciendo, en los que a mí se acercaren me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, Aarón no dijo nada, ¿verdad? Porque no había nada más que decir con la decisión del Señor contra el juicio del Señor. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos, no descubran sus cabezas, vuestras cabezas, ni rasguéis sus vestidos en señal del duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho en su casa.
casa, ¿verdad? Entonces aquí, hermanos, no solamente los afectados, ¿verdad?, van a ser los que están acá predicando, ¿verdad?, o esto, ¿verdad? Si yo, hermanos, viniera aquí, ¿verdad?, con una hipocresía, si yo viniera igual, ¿verdad?, ir a pecar allá al mundo y venir aquí y predicar la palabra, ¿ustedes creen que la presencia del Señor se va a mover con libertad cuando yo estoy profanando su santuario? Cuando nosotros nos subimos a predicar o a alabar, si usted, hermano, no guardó su pie o tiene algo escondido, hermano, y no está con la actitud que pide el Señor, aquí delante de su altar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos profanando, ¿verdad?, su casa, estamos profanando su altar. Y eso el Señor es algo que castiga y aún es contraproducente para todo el pueblo, para toda la iglesia, ¿verdad? Si hay un desorden aquí arriba del altar, hermanos, todos perdemos. Si hay un desorden allá atrás, platicando, ¿verdad? Lo que muy seguido se ve, ¿verdad? Platicando y alegando otras cosas, todos perdemos. Porque a eso el Señor le molesta. Y como Él nos toma como uno, entonces perdemos todos, hermanos. Perdemos todos. La presencia del Señor no se siente, la presencia del Señor se va. No desciende la presencia del Señor. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros venimos con todas las ganas y podemos sentir, pero de repente algo, ¿verdad?, empieza a llegar un espíritu malo y empieza a perturbar las cosas. Y en vez de sentir cosas, llegan los pensamientos, los ataques y muchas cosas. Y tal vez los que están allá platicando, ellos están bien a gusto, ¿verdad? Pero acá, tal vez acá desde el enfrente o en las bancas, no lo sé, estamos teniendo una lucha, ¿verdad? Sí, amén. Por querer buscar al Señor, por querer que su presencia descienda, amén. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor siempre está presto, ¿verdad? Amén. Pero la carne es débil, ¿verdad? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano, nosotros a lo largo del tiempo nos podemos acostumbrar, ¿verdad?, aquí a los pasillos, y de repente se nos olvida que estamos en la casa del Señor. Tal vez usted nació en el Evangelio, tal vez nació usted hasta en una iglesia, ¿verdad? Y por eso usted está acostumbrado, ¿verdad?, a andar en la casa del Señor, hasta que usted pierde la noción, lo importante y lo sagrado que es este lugar. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que recordar, tenemos que recapacitar, ¿verdad? No porque yo tenga 10 años aquí en la iglesia, ya tengo el derecho de hacer cosas indebidas aquí en el altar, o aún, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, en Eclesiastes, aún cuando ya estás allá afuera, recapacita y piensa cómo vas a entrar tú, ¿verdad? Guarda tu pie aún desde la entrada y examínate, ¿verdad? Y observa qué sacrificio, de qué disposición vienes tú aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Hermano, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque todo esto el Señor nos lo va a demandar, ¿verdad? Sí, amén. Y pues nos conviene, hermanos. ¿No quieren que la presencia del Señor se sienta? ¿No quieren que el Señor descienda y nos llene a todos con su poder? Es algo muy valioso, hermanos, que todos buscamos aquí. Y un pequeño error de allá puede echar todo a perder. Entonces, por eso, ¿verdad?, la indignación. Por eso, ¿verdad?, el celo. No, el Señor llegó y ¿qué hizo con los que estaban ahí cambistas? Cambistas de Ahí vendiendo, ¿verdad?, haciendo trueques y estafando. Agarró unos azotes y los sacó para afuera, ¿verdad? Y entonces tuvo celo, ¿verdad? Los hizo, ¿verdad? Y los empezó a chicotear. Imagínense, si yo agarrara aquí uno y órale, tómale, no te está picando, ¿verdad? No, pues imagínense, hermano. Pero solamente el Señor sabe, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta, no lo vamos a azotar, hermano, ¿verdad? No lo vamos a hacer eso. Pero hay que poner, ¿verdad?, en estima, ¿verdad?, a qué va a lograr, ¿verdad?, lo que el Señor hizo ahí. El Señor tiene gran estima por su casa. ¿Y usted? El Señor tiene un gran valor, ¿verdad?, por el lugar, como cuando Salomón consagró el templo, dijo que en ese templo Él iba a poner su nombre, ¿verdad? Y cuando ellos oraren ahí en ese templo, el Señor escucharía desde los cielos y dejaría sentir su presencia, ¿verdad? Pero cuando el pueblo se volviera a las perversidades, pondría, ¿verdad?, como burla esa casa, ¿verdad? Y aún la derribaría. Y pues todos sabemos, ¿verdad?, qué es lo que pasó. Se volvieron atrás y el Señor desechó ese templo, ¿verdad?
Y ya lo destruyó y ya no sirvió más que para escombros, ¿verdad? Porque no es el lugar, sino es el Señor. Es la presencia de Dios, ¿verdad? La que tenemos que cuidar. ¿Qué dice cuando el Señor se manifestaba? Quita el calzado de tus pies, porque en el lugar que estás es santo. Amén. ¿No? Aún el Señor cuando decían que le edificaran un altar, Él no permitía que metieran herramientas de hombre, porque lo iban a profanar. Decía que iban a poner las piedras lisas como estaban. Y no meterás, ¿verdad? No la labrarás la piedra, ¿verdad? Porque vas a profanar, ¿verdad? La piedra. Y el Señor ya no la acepta, porque son cosas hechas por hombres, son cosas de intervención de hombre. El Señor, su santidad es tan grande que Él no permite eso, ¿verdad? Amén. Y dice más ahí en Éxodo 20:26, dice más abajito en el 27, que cuando los sacerdotes tenían que subir por las gradas, no tenían que enseñar, ¿verdad?, su desnudez. No eran unas gradas comunes, eran como una rampa, ¿verdad? Para que ellos no mostraran delante de la presencia del Señor cosas que no deberían demostrar. ¿Cómo me vería yo, hermano, predicando, ¿verdad? Con un short, ¿verdad? Y una camisa de tirantes, así como revuelvo. ¿Verdad que ya, pues por la ocasión no hago mal, ¿verdad? Pues por el tipo de trabajo me lo exige. Pero aquí, hermanos, tenemos que tener una cierta reverencia, un cierto respeto, ¿verdad? Un cierto temor, y no porque estemos acá, hermanos, el Señor nos pide a todos que vengamos vestidos de una manera adecuada. Entonces, imagínense, desde la vestimenta, desde lo que hablamos, desde la actitud que tenemos, todo cuenta, hermanos, porque el Señor es santo. Y el lugar que Él escogió para que sus santos la alaben tiene que ser santo, hermano. Gloria a Dios. Vamos ahí, hermanos, a segunda de Samuel, capítulo 6. Entonces, a muchos se nos puede olvidar, ¿verdad? Se nos puede hacer costumbre andar aquí en la casa del Señor, que se nos va olvidando y empezamos a hacer cosas que no convienen. Y pues caemos en cosas dañosas, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Ya lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 3 y yo le digo hasta dónde. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa a Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban en el carro nuevo, ¿verdad? Aquí está poniendo, cuando David quiso llevar el arca del Señor, ¿dónde estaba la casa del Señor, hermanos? El arca, perdón. Con los filisteos. No, ¿estaba en la casa de quién? De Abinadab, dice aquí, ¿verdad? Y los hijos de Abinadab, que eran Usa y Ahío, dice, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, ¿verdad? Que traía el arca, no la casa, perdón. Y dice 4, y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, entonces la arca se entiende que estaba en la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos, una fiesta, ¿verdad?, para el Señor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo por los bueyes, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto con el arca de Dios, ¿verdad? Al arca de Dios, junto al arca de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí habla, hermanos, que el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab, ¿verdad? Sí. Y tal vez ellos, porque estaba ahí, porque el arca duró mucho tiempo, se acostumbraron, ¿no?, a verla, se acostumbraron a estar cerca de ella, que hasta que perdieron la noción de que esto era algo muy sagrado. Gloria a Dios. Se les hizo costumbre ver el arca, ¿verdad? Se les hizo tan costumbre que perdieron la reverencia. Usa perdió la reverencia al arca del Señor. Y así a muchos podemos estar aquí tanto tiempo, como les comentaba, que se nos puede hacer costumbre y terminamos perdiendo la reverencia, ¿verdad? De todo modo estoy ahí desde que tenía 5 años, mi papá me lleva, ¿verdad?
Yo ya estoy acostumbrado a andar de ahí para acá, ¿verdad? No, tenga cuidado, que no se le haga costumbre, ¿verdad? Porque las cosas sagradas no puede uno por costumbre profanarlas, ¿verdad? Y aquí se le hizo fácil, ¿verdad? Extender su mano y tocar el arca. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mató. Se enojó, lo hirió, lo mató. Y todos se quedaron, ¿verdad? Así como, ¿qué pasó, verdad? Porque a lo mejor perdieron esa noción de lo que era el arca. Se puede perder esa noción de dónde estamos, hermanos. Y el Señor, todo eso, vuelve lo mismo, nos lo va a recriminar, ¿verdad? El Señor mismo va a tomar justicia, ¿verdad? Va a hacer juicio, ¿verdad? Sobre aquel profano, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide, hermanos, no tengamos esa temeridad, ¿verdad? En las cosas santas del Señor. No tengamos esa temeridad de pararnos aquí delante y hablar cosas que no debemos. No tengamos esa temeridad, usted que está sentado allá, de estar platicando mientras le están predicando la palabra del Señor. Porque no es uno, hermano, no soy yo, hermanos, sino que es la palabra santa del Señor. Amén. Sí, amén. Y nosotros somos administradores de algo santo. Amén, amén. No de cualquier cosa, ¿verdad? Y dice el Señor, el que desecha esta palabra, no me desecha a mí ni al pastor, sino está desechando al mismo Señor. Amén. Entonces todo esto, ¿verdad que tiene sentido todo esto de la reverencia? ¿Verdad que tiene lógica, verdad, todo esto? Vamos ahí, hermanos, a Daniel. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Cuándo más o menos teníamos que acabar, hermano? Hasta todavía vamos a terminar las 12. ¿Va a dar un tipo de refrigerio o algo así? Bueno, pues para acabarnos un poquito antes, para que no salgan tan noche, ¿verdad? Por causa de que no hay vehículos. Vamos a ir a Daniel, capítulo 5, creo era. Si no me recuerdo. Daniel, capítulo 5. Amén, ahí es, hermanos. Daniel, capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Entonces, ser profano, hermano, es violar los principios sagrados. Amén. Ser profano, es transgreder, ¿verdad? Aquello que es sagrado, ¿verdad? Pisotearlo, tomarlo en poco, ¿verdad? Ser respetuoso, reverente, ¿verdad? Dice aquí Daniel 5, capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Gloria a Dios. Dice 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído en el templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Gloria a Dios, hermanos. Aquí, hermanos, sabemos lo que pasó de historia, ¿verdad? Sabemos que fueron robadas los utensilios que el Señor consagró para su servicio. Nosotros podemos decir, ¿verdad? Este lugar es una simple casa, ¿verdad? Son simples ladrillos, no hay una diferencia, ¿verdad? De otra casa, a mí se me hace lo mismo. Podríamos decir, esos vasos, para ellos, eran unas simples copas de oro, ¿verdad? No tenían nada de diferencia, eran igual que todas las demás copas de oro, no tenían nada de sagrado, ¿verdad? Pero hay algo, ¿verdad? Hay un detalle, que esas copas fueron consagradas nada más para el uso del Señor. Sí, y este templo fue consagrado nada más para darle la gloria al Señor, para utilizarlo nada más, para usarlo, para buscar al Señor, ¿verdad? Para orar al Señor, para que se predique la palabra del Señor. No para bromear, no para hablar cosas que no convienen. En este lugar, para eso se consagró. Puede ser unas simples paredes, ¿verdad? Pero fue consagrado, ¿verdad? Para alguien especial. Amén. Entonces, muchas veces podemos nosotros pensar que esas guitarras, este lugar, esas sillas
son algo común, que nosotros podemos agarrar una guitarra de aquí y podemos llevarla y cantar una canción mundana. Y agarrarnos ahí con la tambora, ¿verdad? Y regresarnos y poner ahí su lugar. No tiene nada de diferencia, ¿verdad? Pero espiritualmente, esa guitarra que fue consagrada para dar la gloria al Señor, ya fue profanada, ya está inmunda delante de sus ojos. Entonces, así también, hermanos, nosotros podemos ensuciar la casa del Señor. Podemos, este lugar, estas paredes que están consagradas para Dios, podemos venir y ensuciarlas, ¿verdad? Podemos profanarlas. ¿Y qué es lo que pasó, verdad? Aquellos que agarraron esas copas que estaban consagradas para el Señor, ¿qué pasó después, hermanos? La agarraron y se agarraron bebiendo en ellas, ¿verdad? Ellas, sus concubinas, y ahí bien a gusto, ¿verdad? De repente apareció una mano, ¿verdad? Escribiendo ahí en la pared, y todos se quedaron asustados. El Señor hizo juicio, ¿verdad? Contra ellos. ¿Y qué decía ahí? A ver, ¿cómo se acuerda? ¿Y qué significa? Robado fuiste en balance, fuiste hallado No falto. Amén, hermanos. Imagínense, todas nuestras acciones afuera y aquí delante del Señor están siendo pesadas en una balanza. Una balanza, amén. Y Dios quiera que no seamos hallados faltos. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, para que no quede duda, ¿verdad? Dice, bebieron vino y alabaron ¿a qué? Como les decía, vamos a agarrar la guitarra y ponernos a cantar, ¿verdad? Adorar, alabar otras cosas al ser humano, ¿verdad? Y ellos lo hicieron para otros dioses. Dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, ¿verdad? De todo tipo de material. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas estaban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Bueno, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Sabemos que después mandó a llamar, ¿verdad?, a Daniel. Daniel le interpretó lo que decía y aún así no encontró ¿qué? Perdón, ¿verdad? ¿Qué pasó después, hermanos? Recordando la historia. Murió, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo atrás, a los hijos de Eli, que el que pecare, ¿verdad?, contra el hombre tiene un mediador, pero el que peque contra el Señor, el que profane las cosas santas, está pecando directamente con el Señor. Sí, amén. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahí el Señor es el que nos va a hacer justicia. Y le vamos a ir por último ya a Hebreos, capítulo 12. Y pues todo esto, hermanos, es necesario, ¿verdad? Porque hasta uno llega a tener en poco, ¿verdad?, este lugar. Tenemos que ver realmente que no es así, que no es un simple lugar, que no es debido, ¿verdad?, subirse, entrar, ¿verdad?, a este lugar como si fuera un lugar cualquiera, porque no lo es. Y si usted lo prefiere hacer así, pues atiéndase a las consecuencias, ¿verdad? No contra el pastor, ¿verdad? Ay, que no me vea el pastor, que estoy haciendo esto en el altar, que estamos platicando esto en el altar, mientras que están allá, hermanos, diciendo unas palabras, ¿verdad? Que estoy jugueteando, ¿verdad? Que estoy llevándome, que estoy allá platicando, ¿verdad? Tome en cuenta todo esto y acuérdese, ¿verdad?, de las consecuencias. Sí, el Señor mismo es el que le va a hacer juicio, ¿verdad? Dice el capítulo 12, desde el 12:12. Gloria a Dios. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, ¿verdad? Miren bien sus pasos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? No solo se contamina uno, ¿verdad?, sino que todos nos contaminamos, ¿verdad? Sí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿verdad?
Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró Con la ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos que es severo el Señor cuando pecamos contra Él. El Señor mismo, ¿verdad? No les da oportunidad de arrepentimiento. que lloren. Aunque lloren, ¿verdad? Aunque procuremos ya esta bendición, ¿verdad? De venir a la casa del Señor con un modo adecuado. Ya cuando nos desechó el Señor, ya nuestros pasos, como decía la prédica de Juan Francisco el domingo, que pondrán nuestros pies sobre un resbaladero, ¿verdad? Y nos vamos a ir y no habrá quien nos tienda la mano, ¿verdad? Porque el Señor mismo es el que hizo eso. Tengamos cuidado, ¿verdad? De no desechar la gracia, ¿verdad? Y la sangre de Cristo. Y la pisoteemos, la sangre de Cristo, y la hagamos afrenta al Espíritu de gracia, ¿verdad? Porque lo único que queda, ¿verdad? Es una expectación de horrible hervor de fuego, ¿verdad? Algo así dice, ¿verdad? Porque cuando uno hace eso, ¿verdad? Cuando uno está desechando al Señor, cuando uno profana las cosas santas del Señor, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que no es solo tener reverencia, hermanos? ¿Verdad que no es solo, ay, voy a ser reverente, ¿verdad? ¿Verdad que es algo muy importante? Es algo de suma importancia, de hecho. Es algo simple de decir, no, pues tengo que ser reverente, ¿verdad? Tengo que ser reverente. Tal vez sí es algo simple, ¿verdad? Pero es algo simple que tiene un significado muy grande para el Señor. Amén. Y pues este es el tema, hermanos. Este lugar, ¿no?